Te adoraré, oh Rey. Descansamos en tu presencia, oh mi Dios. Oh Señor, oh mi Rey Jesús, toda gloria, toda alabanza sea dada al Rey. Gracias, Señor, le damos muchas gracias al Señor por todo, mi querido amigo, mi querida amiga. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu casa, ¿sí? Le damos toda la gloria y toda la alabanza al Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza, toda la honra. Gracias, Rey Jesús. Gracias, Señor. Se cumple su palabra en cada hijo y en cada hija de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús, nuestra justicia que resplandece y permanece para siempre. Él nos hizo justos. El justo por fe vivirá. ¿Sí? El justo por fe vivirá. No por obediencias a la ley, sino por fe vivirá. ¿Qué quiere decir vivirá? Que tiene vida, la vida de Dios. En Él se mueve, en Él es, en Él hace, en Él vive. Él es tu santuario. Él le dijo a su discípulo: he aquí algo mayor que el templo. ¿Te acordás cuando tuvieron hambre y fueron a comer pan del templo? Eso está por Mateo, creo que capítulo 5. Dice, el Señor le dice: he aquí alguien mayor que el templo, chicos. En Él vivimos. Él es nuestra justicia. Es una justicia que permanece en el Hijo de Dios. Permanece. Justificado, pues, por la fe, paz tenemos para con Dios. ¿Sí? Son palabras determinantes, son palabras que no quedan en medias tintas. Son palabras que te imparten valentía en este tiempo. En este tiempo donde se claudican dos pensamientos. Hoy sos y mañana no sos. Según la situación, según la euforia, según la tristeza, según el miedo. Miedo a vivir, miedo a morir. Cuando estamos rodeados de dogmas, de mandamiento de hombres, de doctrinas humanas, ¿sí? Donde en todas partes está el demonio para muchos, en todas partes, en una situación, en una relación, en una
convivencia, en todas partes. Si no están conforme mi pensamiento, hay un demonio que está actuando. Eso es lo que esa es la mentira más grande. Satanás no tiene autoridad sobre el Hijo de Dios, ni la tendrá jamás, a no ser que uno le entregue, como lo hizo Adán, ¿sí? Porque nosotros estamos fundamentados en la roca que es Cristo, la piedra que desecharon los edificadores, vino a ser cabeza del ángulo. Es el fundamento para muchos y es piedra que hace caer también. Tiene las dos condiciones el Señor. Nos levanta, pero también menguamos. ¿En cuanto a nuestras viejas concupiscencias, nuestras viejas conductas? Entramos en el proceso de santificación en Cristo Jesús, donde pecamos, ¿cierto? Pecamos, erramos, hay una corrección del Señor, ¿cierto? Sufrimos esa corrección, pero eso nos lleva a una santificación en nuestras vidas. Y es algo glorioso, es algo maravilloso, porque eso produce un fruto de paz en nuestras vidas, ¿cierto? Y le damos toda la gloria al Rey, toda la alabanza. Mi querido amigo, estamos mirando Jeremías 48, ¿sí? Jeremías 48 está hablando de un pueblo, ¿sí? De un pueblo en el cual se va a extender el juicio de Dios a estas naciones, ¿sí? Quiero saludar a la hermana allá en Cuba, Capri Torres. Quiero saludar también al hermano Delgado de República Dominicana. Quiero saludar también al hermano Durango, ¿sí? De allá de Colombia, ¿sí? Damos gracias al Rey por cada uno. De acá también, de Coronel Vidal, algunos hermanos que están ahí comentando de tanto en tanto, ¿cierto? Que podamos ser, apegarnos a nuestros devocionales y al estudio de las Escrituras, y que podamos madurar, ¿sí? Dejando atrás todo viento de doctrina que se está moviendo dentro de las congregaciones y están llevando cautivos los pensamientos de muchísima gente, amado, lamentablemente. Ahora vamos a mirar un poco el libro de Jeremías. Damos gracias al Señor. Oh, mi Rey Jesús. Un pueblo llamado Amón, los amonitas, tengo entendido que es, o los moabitas. Los moabitas. Los moabitas, amado. Aleluya. ¿Te acuerdas que uno de los enemigos del pueblo fueron los moabitas? Un pueblo que tenía como Dios a un Dios llamado Quemos. Este Quemos se le sacrificaban niños, ¿cierto? Y hay un origen.
Gracias, Señor. Damos toda la gloria al Rey. Te adoraré, Señor. La historia de los moabitas, un pueblo antiguo que habitó la región del Mar Muerto, está marcada por un complejo entramado de relaciones con sus vecinos, especialmente con los israelitas. ¿Sí? Vamos a ver esta nación que es destruida también. A continuación se presenta un resumen, el origen, el desarrollo y el declive del pueblo. Se establecieron en una región fértil del Mar Muerto, delimitada por el río Arnón, al norte de Serep al sur. Esta ubicación estratégica les permitió controlar importantes rutas comerciales. ¿Te acordás que Moab y Amón fueron dos hijos, ¿cierto?, producto de unas relaciones sexuales que tuvieron Lot con sus dos hijas. Sus dos hijas, al ver que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ¿cierto? Es más, estaba ahí, circundante al Mar Muerto, embriagan a su padre, una noche cada una tienen relaciones, y de ellos nace, de ellas dos, nacen Amón y Moab, ¿sí? Que vienen a ser, Lot fue sobrino de Abraham, ¿sí? Sobrino de Abraham, y vino a ser primos en un segundo grado con Isaac, ¿sí? Para tener una idea, ¿no?, de dónde nacen Amón y Moab. Se establecieron en una región fértil del Mar Muerto, delimitada por el río Arnón, al norte del torrente de Seret, al sur. Esta ubicación estratégica les permitió controlar importantes rutas comerciales. Acá podemos ver cómo Dios, a través de la historia, ¿cierto?, capacitó al hombre para ser un ser regional, un ser con una posesión, ¿cierto? Y dice, la historia de los moabitas está estrechamente ligada a las escrituras hebreas, narran episodios de conflicto y cooperación entre ambos pueblos. Está hablando entre Moab e Israel, ¿cierto? ¿Te acordás también de la moabita, creo que es Ruth, ¿cierto?, que tenía su suegra que era Noemí, ¿no? Una cosa así. Esta Ruth era moabita, ¿sí? Y de ella desciende la línea genealógica de Cristo. Impresionante, amado, ¿eh? Cómo Dios usó también las naciones extranjeras, y en este caso de una moabita, una gentil, desciende Jesucristo. Dice, durante el periodo de los jueces, los moabitas bajo el rey Eglón subyugaron a Israel durante 18 años. Esto está registrado en el libro de Jueces 3:12 al 30. Más tarde, el rey David conquistó Moab, lo convirtió en un estado vasallo. Esto está en 2 Samuel 8:2. Existe el relato de Ruth, acá está lo que nosotros hablábamos, una mujer moabita que se convirtió al pueblo de Israel, que es parte de la genealogía del rey David. De ella nace el rey David, ¿cierto? Ella tiene un hijo llamado Salmón, si mal no recuerdo. Salmón tiene un hijo llamado Isaí, y después de Isaí, ¿quién venía?
David. ¿Cierto? Existe el relato de Ruth, una mujer moabita que se convirtió al pueblo de Israel y que es parte de la genealogía del rey David. ¿Cierto? Los moabitas desarrollaron una cultura propia con una región politeísta centrada en el dios Quemos. El dios Quemos era un dios al cual le sacrificaban niños bebés. La estela de mesa en un monumento del siglo IX antes de Jesucristo proporciona valiosa información sobre la lengua, religión e historia de Moab. Su capital, Didón, que es una de las cosas que va a nombrar Jeremías. Caída, dominación extranjera. A lo largo de su historia los moabitas estuvieron sujetos a dominación de diversos imperios como el asirio y el babilonio. Estos imperios asirio y babilonio barrieron con muchas naciones, permitido por el Señor, ¿cierto? Fueron escoba de destrucción sobre muchas naciones, entre ellos el pueblo de Dios, Israel, que fue llevado cautivo por el pueblo asirio, y de ahí se habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Fueron esparcidas por toda la tierra. El pueblo asirio, estamos hablando así a grandes rasgos. Y de paso, con este hablar también uno va equipándose y va teniendo una visión, ¿cierto?, de lo que Dios hacía con las naciones. Acordémonos que el Señor, propósito principal de la palabra de Dios, ¿qué es? Un reino, el reino de Dios, y un rey. Todo gira en torno del Señor Jesús. Los demás somos actores de reparto y somos beneficiarios de la gracia que nos fue entregada. Nada más. Acá el gran protagonista es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas potencias exigían tributos, ejercían control político sobre la región. En el tiempo, la identidad moabita se fue diluyendo y su territorio fue ocupado por tribus árabes, como los nabateos. En el periodo persa, los moabitas ya habían desaparecido como pueblo diferenciado. ¿Te das cuenta, amado? ¿Te das cuenta? Era una de las cosas que quería hacer el enemigo acá en Jeremías, que lo hemos tratado mucho, con el pueblo de Israel. Quería que Israel fuera asimilada por otras culturas y desapareciera y no tuviera identidad. Y lo estaba logrando. Por eso el Señor tuvo que intervenir con un juicio. Y aunque Jeremías fue enviado por la gran misericordia de Dios, porque hay dos cosas que actúan mancomunadas y parece que se repelen, pero en absoluto cooperan para llegar a un buen fin. Una es el juicio y otra es la misericordia. Son dos cosas que para nada son contrarias. Las dos cosas están constantemente actuando para llevar un buen puerto, ¿cierto? El juicio y la misericordia de Dios está plasmada en todo el texto bíblico. Y son dos cosas que están actuando en nosotros. El juicio, que es Cristo en nosotros. Pero también está la misericordia de Dios, el amor de Dios, actuando y regenerando cada parte de nuestro ser con esta gracia. ¿Sí? En el tiempo, la identidad moabita se fue diluyendo y su territorio fue ocupado por las tribus árabes. En el periodo persa, Eureka, gran dato, en el periodo persa, los moabitas ya habían desaparecido como pueblo diferenciado.
O sea, como identidad, los moabitas, después de que fueron tomados por los babilonios y llevaron al exilio ya en el imperio persa de Darío, estos moabitas desaparecen como nación. Y esa era la intención de las tinieblas con Israel y con Judá. El reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué hubo una división? Se forman dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, por los pecados de Salomón. ¿Y cómo entraron los moabitas a la cultura judía? Porque Salomón se casó con muchas mujeres, y entre ellas con mujeres moabitas. Y empezaron a sacrificar en lugares altos al dios Quemos. E Israel comenzó a sacrificar y asimilar. Fue asimilado por la cultura moabita cruel. Empezó a sacrificar niños, en el cual el Señor era los primogénitos del Señor. Todo esto, ¿quién lo permitió? Salomón. Por eso hay un juicio y 10 tribus son entregadas a su servidor Jeroboam, y las otras 2 tribus, como Judá y Benjamín, es entregada a Roboam. Ahí nace la casa de Israel y la casa de Judá, que en el futuro otra vez van a ser unidas en una. Estamos hablando del milenio ya. Por eso toda la Biblia tiene un solo hilo. Los moabitas eran un pueblo semita con una cultura y religión propia. Su historia está entrelazada con la de Israel, marcada por los conflictos y la cooperación. La dominación extranjera y la asimilación gradual llevaron a su declive como nación. Antes que Moab era una gente que absorbía, ¿cierto?, la adoración, en este caso de Israel, a otros dioses, en este caso, de la misma forma que sembró, cosechó. Fue absorbida en el tiempo por otras naciones, a tal punto que cuando Darío toma el control mundial a través del imperio medo-persa, Ciro, creo que era Ciro, y Darío también, cuando toma control del plano mundial, ya Moab había sido raída de la faz de la tierra como nación. Dicho esto, vamos a leer un poquito Jeremías 48 y le damos gracias al Señor. Gracias al Señor por todo. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice acerca de Moab: pobre Nebo, porque será destruida. Kiriat-Tayim será capturada y humillada. Su fortaleza será derribada y hecha pedazos. Ya no hay alabanzas para Moab. En Hesbón hacen planes contra ella. Dicen: venga, hagamos desaparecer esta nación. Madmen, tú también serás silenciada y perseguida por la guerra. Se oyen gritos desde Joronayim, destrucción y ruina inmensa. Moab ha sido destruida y se oyen los gritos de sus pequeños. Lloran al subir las cuestas de Luit y por la bajada
de Joronayim se oyen gritos de dolor debido a la destrucción. Huyan, sálvense quien pueda, sean como los arbustos del desierto, por confiar en tus obras y en tu riqueza, tú también serás capturada. Así que tu Dios Quemos saldrá al exilio, junto con sus sacerdotes y altos funcionarios. ¿Sí? Fíjate vos, acá no hay mucho que explicar, amado, está muy clarito esto, ¿cierto? Gloria al Señor. Damos gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Rey. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Podemos ver acá que Jeremías 48 se anuncia el juicio inminente contra Moab y sus ciudades principales. Se mencionan ciudades específicas como Nebo, Kiriataim, desatando la magnitud de la destrucción. Hay una descripción de terror y calamidad. Se describe el pánico y el terror que se apoderan de Moab. Se habla de la huida y el lamento del pueblo. Se enfatiza la destrucción total que vendrá sobre la nación. Esto es el encabezado. Esto es una pequeña estructura expositiva que da a conocer el porqué. Dice, se describe el pánico, el terror. Dice, razones del juicio, se exponen las razones del juicio, cuales Dios juzga. Esto está en el 48, 26 a 35. Si tuviéramos que poner un título, ¿no? Se exponen las razones por las cuales Dios juzga a Moab, su orgullo, la arrogancia y la autoconfianza. Se destaca su burla hacia Israel y su desprecio por Dios. Extensión y profundidad del juicio, del 48, 36 a 47, dice, se describe la profundidad del lamento y la desolación que Moab experimentará. Se habla de destrucción de sus dioses, lugares altos. Existe una promesa de restauración final en el capítulo. Jeremías profetizó durante un periodo de gran agitación política en la región, cuando Babilonia estaba accediendo como potencia dominante. El juicio contra Moab se cumplió como Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó la región. Cuando dice, Moab era una nación vecina a Israel y su relación a menudo estaba marcada por la hostilidad. Aplicación teológica en cuanto a Dios. El mensaje de Jeremías 48 trasciende el contexto histórico y tiene una aplicación teológica más amplia. Nos enseña que Dios juzga el orgullo y la arrogancia de las naciones. Importante esto de saber también que Dios juzga a las naciones. Muy diferente es juzgar a las naciones y juzgarnos a nosotros en forma personal. ¿Cierto? Dios puede juzgar toda una nación en un juicio, pero puede salvar a personas temerosas. Por ejemplo, ¿quién? Noé. Por ejemplo, Lot. ¿Cuántos, amados? Como la gracia del Señor. El mensaje de Jeremías sigue siendo relevante de hoy, ya que Dios nos recuerda que el orgullo y la arrogancia son pecados que Dios juzga. También nos recuerda que Dios es soberano sobre las naciones, que cumple sus propósitos en la historia. Este capítulo puede ser una advertencia para cualquier persona o nación que se exalte a sí misma por encima de Dios. En resumen, Jeremías 43 es un poderoso oráculo de juicio contra Moab que nos enseña sobre la soberanía de Dios, su justicia y su misericordia. ¿Ves? Justicia y misericordia trabajando juntas como elemento de cooperación para regenerar
y en ese tiempo para restaurar, ¿no? Entonces seguimos con Jeremías 48. El 2 dice, ya no hay alabanza en Moab. En Hesbón hacen planes contra ella. Dicen, venga, hagamos desaparecer esta nación. Madmen, tú también serás silenciada y perseguida por la guerra. Se oyen gritos desde Joronayim, destrucción y ruina inmensa. Moab ha sido destruida y se oyen los gritos de sus pequeños. Lloran al subir la cuesta de Luitz y por la bajada de Joronayim se oyen gritos de dolor debido a la destrucción. Huyan, dice el verso 6 del capítulo 48. Sálvese quien pueda. Sean como los arbustos del desierto. ¿Cierto? O sea, Dios le estaba dando una salida también. ¿Cierto? Aquellos que escuchaban esta advertencia. Por confiar en tu sobra y en tu riqueza, tú también serás capturada. Así que tu Dios Quemos, saldrá al exilio junto a sus sacerdotes y sus altos funcionarios. Este Dios era el que demandaba sangre inocente. El destructor, ahí podemos ver cómo las tinieblas siempre trataban de, y siempre mataban, buscaban matar el primogénito, ¿cierto? Ese recién nacido era las mentes llevadas cautivas hebreas, ¿cierto? Sacrificaban a sus hijos a estos dioses. Ahí podemos ver cómo Satanás, figurando en este Quemos, actuaba sobre la mente en ese tiempo. A través de la cultura se metió, ¿cierto? A través de la cultura, diferentes expresiones culturales, ¿cierto? Fascinó al pueblo hebreo y encalló en la adoración a estos dioses crueles. ¿Sí? Por eso podemos ver cómo Satanás siempre atacó a los primogénitos, siempre, en aquel tiempo, ¿no? Que tenían promesa. Hoy somos todos primogénitos, somos la congregación de los primogénitos. Hoy ya no existe esa figura del primogénito espiritual, que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, todas esas son falacias. Hoy en día somos todos hombres de Dios y mujer de Dios, porque estamos conformados en el hombre que es Cristo. ¿Sí? Todos tenemos la unción habitando nuestras vidas. No necesitamos el frasquito de la unción. Ese es el agua bendita de los evangélicos, el frasquito de aceite. Hoy tenemos la unción, es por fe eso. Eso está, ¿en dónde está? En Primera de Juan capítulo 2, 20 al 27. Ahí fíjate que habla de la unción, que permanece en el creyente. Hoy en día tenemos denominaciones evangélicas que parecen nuestros amigos testigos de Jehová, que hablan más del viejo pacto que lo que realmente tienen que hablar. Hoy entro a congregaciones y que hablan, y todavía están hablando, y veréis si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, acontecerá que estas bendiciones vendrán. Eso es del tiempo de allá de Moisés, amado. Y te dicen, y serás cabeza y no cola, y las bendiciones te seguirán. Y así están todos, con las bendiciones persiguiéndolas, pero ellos están escapando. ¿Cuál es la bendición? Es Cristo. No es el auto, no es la casa, no es el fideo blanco que comemos, el guiso, el arroz, el asado. La bendición es Cristo y ya te alcanzó. Pero hoy en día todavía estamos en el viejo pacto mucho. Y la bendición te seguirá y te va a perseguir y te sigue persiguiendo. Nunca te puede alcanzar porque no han creído al Cristo. No le creen al Cristo. Lo ponen como héroes a David, a Goliat, a Sansón,
¿Cuántos quieren ser como Elías? Amén. ¿Cuántos quieren ser como Moisés? Amén. No, acá es Cristo. Cristo Jesús es esperanza de gloria. Él es el que nos justifica. Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. No lo pagó Elías, no lo pagó David, lo pagó Cristo. El destructor irá a cada ciudad y ninguna escapará. También el valle será arrasado y la meseta quedará en ruina, tal como lo ha decidido el Señor. Pónganle una lápida a Moab, porque será destruida. Sus ciudades quedarán en ruina y sin habitantes. Acá esto, cuando dice lápida, está hablando ya que es un hecho, es inminente, es algo que se va a cumplir, tiene cumplimiento. Maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor, maldito el que no manche de sangre su espada. ¿Cierto? Acá está hablando de la cobardía de aquellos que no quieren ejecutar el juicio del Señor. Y en ese tiempo también maldito el que no manche de sangre su espada. O sea, era una orden de exterminar Moab. Moab ha descansado desde su juventud, ha reposado como vino añejo, no ha pasado de un recipiente a otro, nunca ha ido al exilio. Era una nación que vivía con gran seguridad. Por eso ha conservado su sabor y no ha perdido su aroma. O sea, no ha perdido ¿qué? Su nacionalidad, su esencia como nación. Pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviaré gente para agotar a Moab, vaciarán sus vasijas, ¿sí? Y quebrarán sus cántaros. ¿Esto de qué está hablando, amado? Que el pueblo va a ser disuelto entre las naciones. Va a ser esparcido entre las naciones. Van a perder su nacionalidad. Van a ser cortados de la faz de la tierra como nación. Y llegó al punto que pasa el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya en el reino del Medo Persa, siempre atento a la estatua que vio Daniel, la cabeza de oro que era Babilonia y la parte de plata que era los pechos y los hombros, el gobierno Medo Persa, en el cual estaba Ciro y Darío. Esta nación desaparece. A esto está hablando. Vaciarán su vasija y quebrarán sus cántaros. Moab se avergonzará de haber confiado en Quemos, ese ídolo abominable que demandaba sangre de los niños. Como el pueblo de Israel se avergonzó de haber confiado, se avergonzó en haber confiado en Betel. ¿Por qué este hecho, amado, de Betel? ¿Te acordás de Jeroboam? Esto está por allá por Primera de Reyes, capítulo 12, 28 a 33, cuando Jeroboam toma las 10 tribus de Israel. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento? Cuando Israel y Judá son divididas, Sión queda en Jerusalén, el lugar de adoración, el templo donde se adoraba, fue construido por Salomón. Pero Israel, al ser dividida, no tenía lugar de adoración. Entonces muchos israelitas iban a adorar a Judá. Entonces Jeroboam, por miedo a que los israelitas que iban a adorar a Jehová otra vez fueran a poblar Judá, le levanta un dios. Y llega un momento que le dice: Israel, acá están tus dioses, y le levanta
un Dios similar al que levantó Aarón en el desierto. ¿Cierto? Y comienza toda una reforma religiosa en Israel, donde aún en las casas, en las azoteas y en las calles, se levantaban y erigían dioses y se le adoraba. Y ahí fue donde entra en un conflicto con el Señor de los cielos, y Dios manda a los asirios y esparce Israel. ¿Sí? Entonces dice acá, como el pueblo de Israel se avergonzó de haber confiado en Betel. Está hablando de estas cuestiones. En Betel, al templo del rey Jeroboam construyó en Betel, ¿sí?, donde el pueblo adoraba a un dios cananeo llamado Baal, que también se sacrificaban niños y se prostituían niñas a estos dioses. ¿Te acordás que en Betel había, por un lado se adoraba a Baal y por otro lado se adoraba a Dios? Entonces aparecieron leones que comían a los habitantes de ese lugar. Entonces Jeroboam manda a llamar a un sacerdote para que le enseñe al pueblo la ley. ¿Te acordás de esos hechos? Bueno, está hablando tocante a esto, para que veas que la Biblia es perfecta, tiene una armonía, y que el Espíritu Santo, aunque habló a diferentes personas, Él tiene todo bien registrado. ¿Cómo pueden decir, somos guerreros valientes, soldados? Un destructor se ha levantado contra Moab y sus ciudades. Lo mejor de su juventud descenderá al desgolladero. Así como ellos mataban niños al dios Quemos, ahora su juventud, su fuerza, su futuro, las generaciones que iban a ser llevadas al desgolladero. Lo dice el rey que tiene por nombre el Señor Todopoderoso. El desastre de Moab es inminente, se acerca la desgracia, dice el verso 16 del capítulo 48 de la versión Palabra de Dios para Todos. Lloren por él todos los que le rodean, los que conocen su fama digan, cómo se ha quebrado el cetro poderoso, el bastón señorial. Habitante de Didón, era una ciudad muy importante de Moab, muy importante de Moab, ¿sí? Baja a tu sitio de honor y siéntate en el suelo reseco, porque el destructor de Moab se levanta contra ti y destruye fortalezas. Habitante de Aroer, párate a la orilla del camino y observa, pregunta al que huye y al que escapa y diles, ¿qué pasó? Moab está humillado porque ha sido aniquilado. Cuando habla de aniquilamiento, la Biblia habla de que como nación está pronta a desaparecer. Hay un juicio que está ahí y después hay una manifestación en el cual se cumple y se ejecuta. Como nuestro adversario el diablo. Nuestro adversario el diablo sabe que tiene poco tiempo, pero ¿cuál es el juicio que tiene Satanás? ¿Cuál es el juicio? Que va a ser destruido, ¿cierto? Ahora todavía está Satanás. ¿Cómo puede ser si tiene un juicio y no fue destruido todavía? Está todavía ahí actuando en los incrédulos y en algunos creyentes también. Por las falsas doctrinas que hay hoy en muchas congregaciones. Pero ¿qué pasa con Satanás? Va a llegar el momento que ese juicio va a ser ejecutado por el Señor. Pero hay tiempos en la palabra que va llevando a ciertos cumplimientos. Y todavía el diablo no ha sido ejecutado, pero ya está condenado. Pregunte al que huye, al que escapa y dile, ¿qué pasó con Moab? Está humillado. ¿Por qué ha sido aniquilado? Bueno, Moab
en el imperio que se levantó en toda la tierra, que es Babilonia, ¿cierto? Fue enjuiciado y fue disperso, fue llevado al exilio. Pero en el imperio que se levanta después del rey de Babilonia, que era el Medo Persa, que también Dios usa para entrar en juicio con Babilonia, el pueblo de Moab desaparece como nación. Que ese era el propósito de las tinieblas con Israel, al cual culturalmente se habían mezclado con las naciones vecinas, que Dios le dijo que no se mezclara. Entonces Dios interviene. ¿Por qué? Porque si persistía este pecado y Dios no intervenía, Judá como nación iba a desaparecer de la faz de la tierra. Acordate de Génesis 3:15. Y yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Eso es a lo largo de toda la Biblia. Hasta que Cristo en la cruz del Calvario, la simiente de la mujer, por la sangre del Cordero, destruye al que tenía el imperio de la muerte. Y cuando el hombre cree este hecho que no vio, inmediatamente, ¿sí? Viste que hay una palabra hoy en día, empoderado, que se usa mucho. Bueno, recibe poder de parte de Dios, porque Dios le imparte el poder al hombre y a la mujer que cree en el Señor. El diablo ya no tiene autoridad. Viste que muchos hablan del hombre fuerte, hoy el hombre fuerte es el cuerpo de Cristo. Es Cristo el hombre fuerte. ¿Por qué? Porque entró en la casa del hombre fuerte y le arrebató toda, ¿cierto? Le sacó todo el poder. ¿Y ese poder a quién se lo entregó? Digo, Padre, ¿a quién le doy esto? Dáselo a la iglesia, dáselo a mis hijos, a esos que creen, a esos que se le está produciendo un avance en su interior. Dáselo a ellos, es de ellos. Eso es lo que vos tenés, lo que podés y lo que sos. Entonces, Moab está humillado porque ha sido aniquilado. Lloren, giman, anuncien en el río Arnón, en el río Arnón, también un importante río de Moab, que Moab ha sido destruido, ya ha sido destruido. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque en Él ya estaba el cumplimiento de todo. Entonces está hablando de un presente eterno, ¿sí? Y que se fue desarrollando a través de la historia, ¿cierto? Llegó el juicio decidido contra Moab. Ha sido destruido. Ya ella lo veía ya. Moab fue cortado de la faz de la tierra en el imperio Medo-Persa. Se cumple y es ejecutado esto. Desaparece Moab, un viejo enemigo del pueblo de Israel, producto del nacimiento de un incesto entre Lot y sus hijas, ¿te acordás? Que una embriagó al padre y la otra también, y de una nació Moab y de la otra nació Amón. Dice, llegó el juicio decidido contra la meseta, contra Olón, Johasa, Mefat, contra Didón, Nebo, Bet Diblatashí, Kiriatashí, Belgamul, Bet Migón, también contra Keriot, Bosra y contra todas las ciudades de Moab, cercanas y lejanas. El poder de Moab ha sido cortado y su brazo ha sido quebrantado, dice el Señor. Emborrachen a Moab porque se ha enorgullecido ante el Señor. Se revolcará en su propio vómito y será objeto de burla. ¿No te burlaba de Israel como si lo hubieras
como si lo hubieran sorprendido entre ladrones, pues cada vez que hablabas de él lo hacías con desprecio. Y muchas veces lo hacen así con la vida de los hijos de Dios, amado. Pero no temas, no temas. Habitantes de Moab, abandonen las ciudades y vayan a habitar en las rocas. Aquí Dios dice, pueblo, ustedes ahora están escuchando esta profecía, escapen por su vida, salgan, porque yo voy a destruir esta nación de Moab. ¿Te das cuenta? Habitantes Moab, abandonen las ciudades y vayan a habitar en las rocas, como palomas que anidan al borde de los barrancos. Hemos oído del orgullo de Moab, su arrogancia, insolencia y altivez. Yo conozco su soberbia, dice el Señor, pero eso no les sirve, no sacarán nada con sus arrogancias. Nada. Por eso gimo por Moab, lloro por todos sus habitantes y derramo lágrimas por el pueblo de Kir-Jeres, decía Jeremías, al que decían el profeta llorón, ¿no? Como un profeta que estaba para profetizar a naciones, él tenía ese rango espiritual de llorar, de interceder delante de Dios, aún por estos pueblos, ¿cierto?, tan crueles. Lloro por ti y para ver cómo el cielo y la tierra se ponen de acuerdo, ¿no? Si dos se pusieran de acuerdo en la tierra en cualquier cosa que pidieran, os será hecho, ¿no? Lloro por ti, viña de Simna, más por Jazer. Tus ramas iban más allá del mar y llegaban hasta Jazer. Cuando habla de las ramas, está hablando del poderío que tenía esta nación y de la prosperidad que tenía esta nación y de la influencia que tenía a nivel regional esta nación. Pero el destructor caerá sobre tu cosecha de higos y sobre tu cosecha de uvas. ¿Sí? Ahí, cuando habla de higo y uvas, no está hablando de la fruta, está hablando de los hijos y de las hijas, de los jóvenes, de las nuevas generaciones que estaban levantándose en Moab. Pero también Dios le había dicho, váyanse, escapen del lugar, chicos, no se queden ahí. Mi juicio contra esta tierra, pero no tiene por qué ser juicio contra ustedes. Entonces, a través de este profeta, Dios quería salvarlos también. El juicio y la misericordia, los dos elementos trabajando para regenerar, para restaurar. Se quitó la alegría y el regocijo de los fértiles campos de Moab. Ha hecho que deje de fluir el vino en tus piletas. No hay quien pise las uvas en medio de gritos de alegría. Si hay gritos, no son de regocijos, dice. El grito de angustia en Hesbón llega hasta Elalé y Yahaza. Son ciudades de Moab, eran ciudades de Moab. Se grita desde Zoar hasta Soronashim y Eglat Selisiyah, porque hasta las aguas del Nimrim se han secado. ¿Te acordás de Zoar? En Génesis, cuando Lot intercede ante Dios, cuando estaba lloviendo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y le dice, déjame escapar hasta Zoar. Y el Señor dijo, bueno, escapa, porque hasta que vos no llegues ahí yo no puedo cumplir este juicio que tengo contra Sodoma y Gomorra, que desaparecieron de la faz de la tierra también como nación. ¿Te acordás de Zoar? Fíjate vos qué línea que hay en la Biblia. Cuando vos lees la Biblia en su panorama, del Génesis al Apocalipsis, no importa si tarda 1 año, 2 años, 3 años, ya no vas a necesitar a alguien que venga y te diga las cosas o te enseñe. Lógicamente hay gente que te va a enriquecer, pero vos te vas a ir dando cuenta en tu espíritu que el Señor te dio, ese espíritu que vos tenés, ese espíritu nuevo que el Señor te dio cuando vos entregaste su corazón, tu corazón. Vas a ver la sabiduría del Espíritu fluir, vas a estar en las noches y vos vas a sentir esa gracia en tu vida. ¿Sí?
Aniquilaré a Moab, al que ofrece sacrificio en los altares y quema incienso a sus dioses. Por eso mi corazón gime como sonido de una flauta por Moab y por el pueblo de Kir-Jeres, porque se han perdido las riquezas que acumularon. Toda cabeza rapada y toda barba rasurada, todos los que se han hecho cortadas en las manos y se han vestido de luto. Y vos podés preguntar acá, fíjate vos, ¿no? En la Biblia, ¿por qué se rapaban la cabeza? ¿Por qué se rasuraban la barba? Y por ahí te dicen, por esto. No, la misma Biblia te lo va a contestar. Tranquilo, tranquila, seguí avanzando. Y acá dice, y se han revestido de luto. Ahí está la contestación de esto, del por qué la cabeza rapada, rasurada y las manos cortadas. Vos cuando estás leyendo Biblia, no empieces como otro, no porque el capítulo de acá, el versículo, no. Seguí el contexto de lo que estás leyendo y el mismo contexto muchas veces te va a contestar. El mismo contexto. Tranquilo, tranquila, lee el contexto, que es lo que muchos no quieren hacer. Hoy vamos a una congregación y queremos que el profeta hable y que nos diga, ve cómo nos va a ir y que esto. No, además la profecía está acá. ¿Es bueno los profetas? Sí, es bueno. Pero vos tenés la profecía más perfecta, más exacta. El Espíritu Santo está involucrado en esto, está comprometido con tu vida en darte a conocer. ¿Sí? Por eso el Señor hizo, Él, cuando venga Él, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién? ¿Solamente al apóstol, al profeta, al pastor? No, a su pueblo, a todos. A todos. ¿Sí? Hay gemido, dice, entonces acá ve la respuesta, toda cabeza rapada y toda barba rasurada, todos los que se han hecho cortadas. Estamos leyendo el capítulo 49, el verso 37 de la versión Palabra de Dios para Todos. Vos tal vez tenés la Reina Valera, pero está lo mismo, no hay problema con las versiones, te van a enriquecer, ¿sí? El Espíritu Santo te va a ayudar en estas cosas. Y se han vestido de luto. Entonces, ¿por qué la barba rasurada, la cabeza rapada? ¿Por qué? Porque era un signo de luto en Moab. Era una costumbre. En Israel era diferente. Se ponían en silicio y ceniza, ¿te acordás? Se humillaban. Se ponían ropas ásperas. O se rasgaban las vestiduras en señal de luto. Bueno, Moab tenía diferente, ¿cierto? Hay gemido en todas las terrazas de Moab, en todas las plazas, porque hice pedazos a Moab, como si fuera una vasija que no sirve para nada. Es la decisión del Señor como quedó destrozada, como gimen. Moab ha vuelto la espada avergonzada. Se ha convertido para sus vecinos en objeto de burla y horror. El Señor dice, el enemigo vuela como águila, con las alas desplegadas sobre Moab. Fíjate que acá está usando, el Señor está usando lo que le dicen, una imagen retórica, un simbolismo, ¿cierto? Dice, el enemigo vuela como un águila con las alas desplegadas sobre Moab. Esto está hablando de Nabucodonosor y Babilonia, ¿cierto? Arrasando con toda la región, en el cual Dios lo estaba usando en un juicio, ¿cierto? Sobre todas las naciones, así como enjuició a Judá, también estaba enjuiciando a todas las naciones que culturizaron a Judá con sus dioses. Entre ellos estaba Moab. Será como el de una mujer que da luz. Sus ciudades serán capturadas y sus fortalezas conquistadas. Ese día el corazón de los guerreros de Moab será como el de una mujer que da luz. Moab dejará de ser un pueblo porque se envalentonó contra el Señor. Por eso vendrán sobre ti, habitante de Moab, el terror, el foso y la trampa
dice el Señor. El que huye del terror caerá en la zanja, y el que salga de la zanja caerá en la trampa. Porque yo hago que le llegue a Moab el momento de su castigo, dice el Señor. Los que huyen se detienen desfallecidos a la sombra de Hesbón, pero sale fuego de Hesbón y una llama de la casa de Sihón, ¿cierto? Se refiere otra vez a Moab, la casa de Sihón, donde este rey era un rey Sihón, que luchó contra los israelitas en el tiempo de Moisés. Esto está en Número capítulo 21, por allá por el verso 25 al 30. Dice: tus hijos fueron capturados, llevados al destierro, tus hijas al exilio. Pero en los últimos días cambiaré la suerte de Moab, dice el Señor. Aquí termina la sentencia contra Moab. Y está profetizando el Señor para los últimos días, para el milenio, en que Moab como nación va a ser restablecida. Esta es una promesa del Señor. Mi querido amigo, mi querida amiga, hasta acá hemos llegado con Jeremías 48. Tengo que cortar acá para ver si lo puedo subir también en TikTok. TikTok me permite hasta 1 hora. Pero muy interesante esto, En el transcurso del día, si así Dios lo dispone, vamos a estar con el Jeremías 48. Y en el día de mañana vamos a ver si podemos terminar con el libro de Jeremías. Y posiblemente estamos por empezar, Dios mediante, y les pido la oración, para poder empezar a mirar el libro de Malaquías o Miqueas. Vamos a ver. Mi querido amigo y mi querida amiga, que Dios te bendiga. Y en el transcurso, en un rato, estaremos mirando Jeremías capítulo 49.